Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Cero. Yo me llamo Luis Cárdenas. El día de hoy tenemos un programazazazazo. Vamos a hablar de Odebrecht, vamos a hablar de Hugo López-Gatell, vamos a hablar también de los periodistas asesinados y la violencia que no para en el país, vamos a hablar del bebito que encontraron en un penal en Puebla y bueno, hasta hablaremos de cine con Saúl Arellano. Esto es Punto Cero y yo te lo digo neta, con el corazón en la mano. Qué fregón, qué chido que estés aquí con nosotros. Quédate, comenzamos. A ver, el caso Emilio Lozoya. Emilio Lozoya se queda en la cárcel, ¿verdad? Usted sabe que Emilio Lozoya está acusado de dos temas. Uno, la corrupción de Odebrecht, o sea, que le dieron dinerito, dice él que para repartirlo entre legisladores y que se aprobase la reforma energética. Y la otra, que cuando él era director de Pemex, compró a precio de oro una planta chatarra que valía nada. Bueno, por el caso de agronitrogenados, un juez le decretó ya libertad. Puede seguir su proceso en libertad. Pero el otro asunto es el de Odebrecht. Y en esta semana, Lozoya estuvo a punto de salir, pero no pudo. Ni modo, se queda en la cárcel. Emilio Lozoya cuenta con 2 millones de euros en un banco en el Principado de Liechtenstein para ser usado en un plan que puede ocultarse de la justicia. Eso fue lo que dijo el juez y tiene toda la razón. Emilio Lozoya se había pelado. Emilio Lozoya no estaba en el país, estaba huyendo de la justicia. Lo fueron a atrapar en un complejo ultra de super mega lujo allá en España. Así que no, se queda en prisión don Emilio Lozoya. Esto fue parte de lo que dijo el abogado de Lozoya, Alejandro Rojas, cuando se la queda en la cárcel. ¿Es justo lo que hizo el juez? No, pues es una decisión institucional que está sujeta a una revisión y seguramente será revisada por varias instancias y es lo que hay que atender. Y otro tema que está en la palestra es el caso de Hugo López-Gatell. ¿A usted le gustaría ver a López-Gatell en la cárcel? A ver, ha sido uno de los más patéticos negacionistas de la pandemia. Negó el uso del cubrebocas, negó las vacunas para los menores de edad. Hugo López-Gatell es un tapete, no es un científico. Y es que hay gente que lo quiere ver en prisión. Fíjese nada más que se ha emprendido una denuncia penal contra Hugo López-Gatell, que primero fue bateada por un juez, pero luego no. Y ahora, un juez está obligando a la Fiscalía General de la República a investigar a López-Gatell. Yo quiero que usted escuche una conversación que sostuve con el abogado Javier Coello Trejo, que es justamente quien está llevando a cabo esta demanda. Ya el séptimo colegiado de materia penal del primer circuito determinó que sí había que investigar al doctor López-Gatell y ordenó que se repusiera la audiencia de impugnación. Y el juez del reclusorio, juez de control, pues ordenó en cumplimiento de la sentencia de amparo. Y en eso estamos, don Luis. Estamos esperando que nos cite la Procuraduría, la Fiscalía, tengo entendido que lo va a hacer. Compareceremos y llevaremos las pruebas que tenemos, las pruebas científicas, claro, videos, declaraciones del doctor López-Gatell, estadísticas, opiniones jurídicas y médicas. O sea, hay hechos notorios, don Luis. No hay ninguna función política en esto. Si usted quiere denunciar a Hugo López-Gatell sin ningún costo, el abogado Coello Trejo ha dejado su correo electrónico. Es el siguiente: jct@coellotrejo.com. jct@coellotrejo.com. Ahí puede usted mandar un correo electrónico y bueno, pues si perdió un familiar por COVID-19, podría ser que se integre en la denuncia contra López-Gatell. Por supuesto, el presidente de la República salió en su defensa. De apoyo a Hugo López-Gatell, creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio
no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Esto es Punto Cero. Nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX. No le cambie porque más adelante vamos a platicar del caso del bebito en Puebla y todo el tráfico de osamentas que hay en nuestro país. Regresamos. Ya regresamos a Punto Cero. Esto no está chido de informar, pero es necesario decirlo. El caso de los periodistas asesinados en un país en donde es igual de riesgoso hacer periodismo que si lo hiciéramos, por ejemplo, en Afganistán. Hoy le cuento sobre el asunto de Lourdes Maldonado. Es una periodista que desde hace 10 años estaba en un pleito legal con quien fue gobernador de Baja California, con Jaime Bonilla, que también resulta ser compadre prácticamente del presidente López Obrador. Bueno, Lourdes Maldonado demandó a Bonilla por falta de pagos, por malos tratos, cuando trabajó en la televisora propiedad del exgobernador. Después de 10 años, Lourdes Maldonado logra ganar el juicio. Y cuando va a tomar parte de la empresa, cuando va a embargar parte de la empresa, resulta ser que la matan. Ella acude a las instalaciones el miércoles de la semana antepasada y el domingo de la semana pasada fue asesinada. Así de simple, así de claro. El asunto de Lourdes Maldonado preocupa porque es evidente que hay un móvil relacionado con un muy cercano a la 4T, con Jaime Bonilla. Sobre el tema, yo quiero que usted escuche parte de lo que me dijo el abogado de Lourdes Maldonado. Él es el licenciado Eduardo Pérez, que hoy día teme por su vida. Y sí tengo miedo, sí, no puedo decir que no. Estoy escondido, tuve que salir de casa, no estoy en casa, estoy en otro lugar. Ya. Es complicado, es complicado. Van 3 periodistas asesinados solamente en este mes. Sobre el tema, le presento este trabajo de mi compañera Diana Alcaraz. No se mata la verdad, no se mata la verdad. Margarito Martínez Esquivel, tiroteado en Tijuana, Baja California, el pasado 17 de enero y el 23 de este mes, nuestra compañera Lourdes Maldonado López, también de Tijuana. Ya basta de condolencias, basta de monitos negros, basta de minutos silencios. Las medidas de protección han sido insuficientes. Creemos que el mecanismo no está funcionando, que tiene que operar de una manera diferente. A los periodistas no los matan solo por lo que escriben. Nos matan, nos agreden, nos castigan por lo que creen que sabemos. Cada día, México reafirma que es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, como cada año lo señala la organización Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, el gobierno federal parece no poder frenar la violencia que acecha el gremio, y es que en lo que va de este año, 3 comunicadores han sido asesinados. El domingo por la noche, Lourdes Maldonado fue ejecutada de un balazo en la cabeza a las afueras de su domicilio en Tijuana. Hace un par de días, la comunicadora había anunciado que ganó la disputa laboral que mantenía desde hace varios años con una empresa propiedad del exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, por despido injustificado. Tema que la llevó a la mañanera en 2019, donde reconoció frente al presidente López Obrador que temía por su vida. El 17 de enero pasado, el fotoperiodista de Nota Roja, Margarito Martínez, también fue asesinado a tiros cuando salía de su domicilio en Tijuana, Baja California. Reportear en un lugar como Tijuana es completamente difícil. Imagínense que la persona a la que denuncian, a la persona, al corrupto, al narcotraficante, está sentado en el restaurante de al lado comiendo al mismo tiempo que con tu familia. Así es como se vive en Tijuana. Mientras que el 10 de enero, el comunicador José Luis Gamboa murió en Veracruz,
luego de ser atacado con arma blanca durante un supuesto asalto. Pero no solo es Lourdes, Margarito y José Luis, son decenas de comunicadores que han sido privados de la vida en nuestro país o que viven amenazados y desplazados de sus lugares de origen. Desde 2018, cuando el presidente López Obrador asumió la presidencia, 56 periodistas han sido asesinados y 4 más están desaparecidos, de acuerdo al Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Mientras que la organización Artículo 19 desde el año 2000 ha documentado 148 asesinatos de comunicadores en nuestro país, 47 de estos registrados durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y 48 durante la administración del panista Felipe Calderón. Les y los periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia. Como periodistas estamos convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad. Es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. Este martes, cientos de periodistas salieron a las calles de diferentes ciudades del país e incluso fuera de nuestras fronteras. La exigencia fue la misma: justicia para los compañeros que han sido asesinados y recordar que no se mata la verdad matando periodistas. ¡Justicia! 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 Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. Regresamos a Punto Cero. Vamos a platicar sobre el caso del bebito que fue hallado en un penal de Puebla. ¿Ritos satánicos o tráfico de drogas? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país vivimos? Escríbame por favor, @Luis Cárdenas MX o el WhatsApp 5571131337. Regreso. Ya regresamos a Punto Cero. Definitivamente algo que laceró a la sociedad mexicana fue el caso de Tadeo. Este pequeñito de apenas 4 meses de edad que fue hallado muerto en un penal en Puebla. Al principio, debido a la negligencia de las autoridades, no supimos mucho. Fue hasta que el cuerpo terminó reclamado por sus papás cuando nos enteramos de la historia completa. Tadeo nació en octubre en la Ciudad de México. Por desgracia, complicaciones en sus intestinos, en su sistema digestivo, hicieron que perdiera la vida en enero de este año. Fue enterrado en el Panteón de Iztapalapa, concretamente en el Panteón San Nicolás Tolentino. Un panteón en el cual se exhuman restos humanos todos los días. Un panteón en el cual se venden restos humanos para fines de estudio o también para fines de rituales satánicos. Escuche usted y vea usted La Nación Criminal de Óscar Valderas. Nación Criminal con Óscar Valderas. En 2013, el encargado del Panteón San Nicolás Tolentino en Iztapalapa era un hombre llamado Samuel Martínez. En aquel año, él cuidaba las 111 hectáreas del segundo camposanto más grande de la Ciudad de México de la mano de su hijo adolescente y un perro criollo. Los taxistas estacionados afuera del panteón lo conocían simplemente como el señor Samuel, pero para cientos de estudiantes universitarios era conocido como Don Sammy, o se referían a él con un apodo escabroso, el desenterrador. Samuel Martínez ganaba dinero extra trabajando como exhumador de cadáveres para alumnos de carreras como odontología o medicina forense, a quienes sus maestros les pedían conseguir restos humanos reales para prácticas escolares. Si eras estudiante de alguna carrera médica entre el 2009 y 2014 en la Ciudad de México, sin importar que asistieras a una universidad pública o privada, seguramente lo conociste o conociste a un compañero que lo conocía. O escuchaste hablar de ese encargado del Panteón San Nicolás Tolentino que era capaz de venderte desde cráneos hasta dientes humanos. El trato era casi siempre el mismo. Había que acercarse por la mañana a Don Sammy y con la credencial universitaria en la mano pedirle el encargo de un profesor. A veces se necesitaba una autentificación doble, una tira de materias o nombres de maestros que él ya conocía, casi siempre docentes en la UNAM, el Poli, la UAM, la Universidad Intercontinental o la Justo Sierra.
Entonces, el encargado del panteón citaba a los compradores después del cierre, poco después de las 2 de la tarde. Cuando llegaba la hora pactada, las puertas de San Nicolás Tolentino se reabrían momentáneamente para que entrara un taxi de la base más cercana y condujera a don Sammy y a su cliente hasta el fondo del panteón, ahí por donde está la fosa común que inauguraron las víctimas anónimas del terremoto de 1985. Unos minutos más tarde, don Sammy dejaba de hablar del clima, del fútbol o de su perro y comenzaba a hablar de su negocio. Ya en la fosa común recitaba el menú de precios: 500 pesos por un diente, 5,000 por un cráneo, hasta 10,000 por un tórax completo. Los huesos eran de seres humanos recién llevados en la fosa común, con entierros tan recientes que sus cuerpos aún no habían entrado en una peligrosa descomposición, personas a quienes nadie buscó en vida y a quienes nadie las defendería de semejante violación. Los estudiantes elegían ahí mismo, según la oferta disponible. A veces había muchas opciones, a veces pocas, y a veces ninguna, si eran muy específicos en sus requerimientos, como los molares de un niño pequeño o el cráneo de una mujer joven. Se pagaba en efectivo, casi siempre con dinero reunido de varios estudiantes que juntaban sus ahorros para alcanzar las tarifas de don Sammy, quien 50 paladas después desenterraba el cuerpo, robaba sus huesos, los envolvía en papel periódico, los entregaba al comprador, volvía a enterrar el cadáver ahora incompleto y regresaba en taxi a la entrada del panteón para cobrar. Por años, don Sammy o el desenterrador fue un recurso cotidiano para alumnos de ciencias médicas en la Ciudad de México, y como él, había varios en el resto de los entonces panteones delegacionales. Así lo recuerda un profesor universitario para Nación Criminal. Varios alumnos, una vez hubo uno que llevaba unos dientes pero bien interesantes, los dientes así súper inmaduros, que sanos, o sea, no tenían ninguna justificación para haberse quitado si fuera una persona viva, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿este diente de dónde lo sacaste? Pero sus compañeros me decían que él sacaba los dientes o se metía a un panteón, sus compañeros le pedían. De hecho dicen por ahí que una vez le dijeron, a ver, trae un fémur a otra parte del cuerpo, y sí la llevó. Don Sammy es el exhumador ilegal más recordado del Panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, donde a principios de enero fue extraído el bebé Tadeo, cuyo cadáver fue hallado entre la basura en el penal de San Miguel en Puebla. El horror de los cadáveres desenterrados y desmembrados ilegalmente no comenzó desgraciadamente con el bebé Tadeo. Si queremos comenzar a entender los alcances de este mercado negro de cadáveres, bien harían las universidades en reconocer un secreto a voces. Desde las aulas, se crearon a personajes como don Sammy, que dieron clase a los alumnos de cómo ver a los seres humanos más olvidados de la ciudad como una simple mercancía. Tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Gabriel Regino, uno de los mejores abogados criminalistas en este país. Regino considera que este asunto no tiene que ver con drogas, sino justamente con ritos satánicos. ¿Pero sabe por qué? Pues porque en ese penal y en todos los penales meten drogas, hacen lo que quieran. ¿Por qué tendrían que elaborar algo tan difícil? Escuche usted. Y en cada cárcel siempre va a haber una persona o personas que digan tener poderes sobrenaturales. Y a lo mejor los tienen y mejor se quedan ahí para no salir, no lo sé. Pero es común y es constante que en esos establecimientos preventivos las gentes se dediquen a requerir insumos para poder llevar a cabo sus actividades. En los panteones, no solamente de la capital del país, sino toda nuestra nación, existen conexiones con los veladores, con los enterradores, para que avisen cuándo ha sido depositado un cadáver con ciertas características. Concluyendo, si encontramos a un bebé que recientemente había sido enterrado en un panteón, obvio es que alguien avisó inmediatamente a quien ya lo estaba requiriendo. Lo que importaba era que ingresara, ya que saliera o se quedara, eso no tiene nada que ver. Por eso el desprecio al que se muestra al cuerpecito, pues de depositarlo impunemente en un depósito de basura. Quien no puede controlar sus penales, mucho menos va a poder controlar lo que sucede fuera de ellos. Esto es Punto Cero. Yo me llamo Luis Cárdenas, regresamos con mucho más. Nuestra sección de cine, hoy la inauguramos con Saúl Arellano. Hoy inauguramos esta sección, Cine con Saúl Arellano, y nos habla de la nueva obra de Guillermo del Toro. Siendo breve, ¿cómo se llama? Stanton, Carolina. Hola Luis, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas cinéfilos. Saludos desde el exilio cultural. Pues hoy quiero hablar de una película que aquí en los Estados Unidos no le fue nada bien en taquilla. Me refiero a la última película de Guillermo del Toro, que se llama El Callejón de las Almas Perdidas y que se estrena hoy,
justamente en México, y que es una adaptación de la novela del mismo nombre del escritor William Graham, que se publicó en 1946 y que al año siguiente o al segundo año se hizo una película. Entonces me parece que es muy buena, muy típica del film noir. De entrada, los colegas críticos de aquí la hicieron pedazos, casi la mayoría, aunque hubo quienes defendieron el trabajo de Del Toro. La verdad es que tampoco la crítica le fue muy bien. Y yo, como buen mexicano mazuzare, me envolví en la bandera y al grito de "a mi gordo", que ha de oler seguramente hotcakes, nadie me lo maltrata. Entonces me metí a ver la película y, ¡oh sorpresa!, con todo el dolor de mi charro corazón, tuve que darles la razón. Sí, ni hablar, y ahorita les explico por qué. Resulta que la película se ofrece como del género noir, un film noir, y aunque tiene un inicio que promete, en la medida que vamos adentrándonos en la historia del estafador Stan Carlisi, descubrimos que del género policíaco negro no tiene nada, o sea, de lo que es film noir no tiene absolutamente nada. Y aquí es donde falla Del Toro, porque si vas a hacer una película de género tan específico, con características muy identificables tanto por cinéfilos como por especialistas, lo que menos debes hacer es jugarle al vivo y querer hacer malabares narrativos que no te llevan a nada, porque además te hacen ver expuesto en una zona que no es de tu total dominio. No es fantasía, es film noir. Y para colmo, la película dura más de lo que debe de ser, con lo que se vuelve por momentos eterna y pesada, aun cuando el desempeño narrativo de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette o William Dafoe es increíblemente bueno. Ahora, ¿está en contacto con el más allá? Nos hemos encontrado con estafadores en el pasado. Entonces, si nos acercamos a la película más bien como un género pegado al suspenso y el drama con crimen y algo policíaco, pues resulta mucho mejor, porque incluso nos puede llegar a recordar la última película de Alfred Hitchcock, esta que se llama La Trama Macabra, con todo y su psíquica tramposa. A mí como que me ubicó mucho en esa narrativa, en ese ambiente, pues. Así que, bueno, al final es una película de nuestro querido Guillermo del Toro, y si bien no es lo mejor de su filmografía, sí es una buena opción para entretenerse con estafadores, mediums, mentalistas y sobre todo en este Nueva York de los años 40 que, dicho sea de paso, está extraordinariamente bien ambientada. Así que, por favor, vayan al cine, que como dije, se estrena el día de hoy. Ya regresamos a Punto Cero. Ay, Dios mío, la depresión es una gran pandemia. Este pobre hombre estuvo a punto de quitarse la vida en el metro de la Ciudad de México, en uno de los puentes, lo estamos viendo en estos momentos. Ahí está, a punto de aventarse y matarse. Llegó la policía en un operativo, trataba de convencerlo de que no lo hiciera. El hombre estaba privado y este policía, que hay que reconocerlo, es un héroe, va, toma una cuerda, se amarra a la cuerda, abraza a la persona que estaba a punto de perder la vida y a final de cuentas lo rescata. Cada año mueren en el mundo cerca de 1 millón de personas por actos suicidas. Insisto, la depresión es la otra pandemia. Cuídese mucho, siéntase bien, siempre hay una salida. Y si se siente mal, si siente que esta tristeza ha durado demasiado, es tiempo de buscar ayuda. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Yo me llamo Luis Cárdenas, neta, se lo digo con el corazón en la mano. Es un privilegio, un gustazo estar con usted. Y lo espero mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de MBS Noticias. Cuídese mucho. Bye bye.